tardes a todos nuestros compañeros de la Fundación y nuestros amigos. Es para mí un placer muy grande y para la Fundación presentar un gran expositor y conocedor de la China, como es Camilo Santander Méndez. Camilo Santander Méndez es vicepresidente de la Sociedad Académica Santanderista, pero esto también, aparte de sus propios méritos, tiene una razón muy directa porque él es descendiente directo de Francisco de Paula Santander. ¿Y por qué decimos descendiente directo? Pues su padre fue Julio Santander Collazos. Don Julio, a la vez hijo de don Julio Mario Santander Gaona, y este a la vez hijo de Francisco de Paula, hijo del general Francisco de Paula Santander. Es un gran conocedor. Camilo tiene una preparación envidiable, políglota. Yo creo que hasta habla un poquito de chino, aunque habla otros 5 idiomas. Y estudió ingeniería en la Universidad de los Andes, cuando en la Universidad de los Andes se estudiaban los 3 primeros años y luego escogían otras universidades y otras carreras. Él escogió irse para Stanford y luego hizo un estudio sobre negocios internacionales, una carrera en Harvard. Camilo es un gran conocedor de la China porque él asimila el término ingeniero a inquietud. Aquí tenemos varios ingenieros y son muy inquietos y también con la historia y con el conocimiento. Tuvo una gran suerte, me contó algo así, recuerdo yo que me contaste, Camilo. Un día estuviste en una feria de libros, había un stand de la China como con 800 o no sé cuántos libros, y no eran tan caros, y te encontraste con una señora que dominaba perfectamente el español, y tú que querías saber tanto de la China, le propusiste que te enseñara, y ella dijo que claro que sí, y en el jardín, porque creo que amas los jardines, tuviste no sé cuántos meses clases con una señora que venía a ser profesora de la Universidad Nacional. Pero no solamente eso, sino que ha estudiado profundamente a la China. Y no solamente a la China, es un amante del estudio de la prehistoria. A mí me asombra y próximamente te invitaremos a hablar sobre el diluvio universal. Imagínate qué tema. Bueno, pero hoy no te llamamos a hablar sobre el diluvio, sino sobre China, pero cuando lo propusimos me dijiste algo que me dejó a mí un poquito boquiabierta. ¿Cómo qué? Me empezaste a hablar de Bochica, nuestro legendario Bochica, nuestro Santander, nuestro profeta Bochica, y tú me dijiste, había llegado no en camello, posiblemente en llama, y simplemente era un monje budista. ¿Tú sabes por qué lo dices? Porque aquí no sabemos casi nada de nuestra etapa precolombina, salvo lo primero que empezaron a escribir los cronistas españoles. Pero también me comentaste que hay muchas palabras que están en el diccionario chino, como chuachi, como chía, como cachifo, que quiere decir pórtese bien, joven. Bueno, una cantidad de cosas que me dejaste verdaderamente asombrada. Y cuando te dije que me parecía que los muiscas podíamos ser descendientes también de los japoneses, me contaste que unos chinos estuvieron en Japón un tiempo y que podían ser aquellos que vinieron. Hoy no te vamos a pedir que nos leas el horóscopo chino, pero sí que nos hables de tanta historia que conoces de la China. Entonces, Camilo, pues muy bienvenido y gracias por estar aquí. Te cedo la palabra. Gracias. ¿Están escuchándome o tengo que abrir yo acá? Escuchamos. Ah, bueno, perfecto. Ok. Es que estoy pensando cómo voy a abrir yo la pantalla. Bueno, ok. Mucho gusto. Tan elocuente presentación, yo creo que no la merece nadie y menos una persona que es como humilde como yo. Pero le agradezco muchísimo todas sus palabras, Mariela. Son un aliciente para seguir investigando y pensando cómo es y cómo ha sido y cómo es y cómo será el mundo en el que vivimos. Quería comentarles un poquito de por qué tengo yo como interés hacia la China. En el año de 1953 y 4 tuvimos la suerte de vivir en Nueva York con mi familia y
uno de mis mejores amigos fue un joven chino que estaba en la clase conmigo que se llamaba Wang Tai. Era evidentemente hijo de una persona muy pudiente porque vivía en la calle que queda inmediatamente sobre el Central Park South, en un edificio alto y evidentemente era gente que recién había salido de Shanghái en la época del escape de la invasión comunista de Mao Zedong. Bueno, parte del tema de la amistad que tuvo con él es que él tenía muchísimos cuentos simpáticos que eran como chistes acerca de Confucio. Confucio escribió muchos que llaman analectos, o sea, lecciones cortas en una frase, y él tenía muchísimas frases que tenían doble sentido y no las puedo contar acá. Pero de todos modos me interesó mucho y era una persona muy querida y fuimos muy amigos. Posteriormente tuve el agrado de comprar un velero y era un velero fabricado en la China. Se llama el velero Cui Fei. Y averiguando, Cui Fei fue la concubina en la dinastía Tang en Xi'an. Estuve visitando Xi'an y tuve el placer de ver la estatua de la bella concubina que gobernó en esa época. Bueno, pero volviendo al tema, sí conocí un poquito acerca de la historia posible de alguna visita china aquí a América y sobre todo a Colombia, porque muchas palabras de alrededor de Bogotá tienen nombres que son chinos, por ejemplo, chía. Pero no vamos a entrar en ese tema ahora porque no hay nada que... es un tema muy extenso y para otro día. Bueno, a finales del siglo pasado me interesó la situación de Colombia, escribí un libro sobre, digamos, macroeconomía y uno de los temas en otro libro en otro tema que escribí se llamó El desafío global. En esos años, en mediados del 90, Samuel P. Huntington escribió un libro muy interesante acerca se llamaba The Clash of Civilizations, quiere decir el choque de las civilizaciones que se vienen encima. Indudablemente, incluso predijo la posibilidad de un futuro conflicto entre China y Occidente. Bueno, eso es algo de esa época, una época en que conocí a esta señora china que se llama... ya les digo, pero no importa. El tema es que a estas alturas se le olvidan a uno ciertas cosas y se acuerda de muchas otras. El asunto es que con esta señora entramos en el tema China. Me invitaron a la China a raíz de que en un concurso sobre conocimientos de la China tuve la suerte de que me dieron el primer premio y me invitaron a la China. Pero pues desafortunadamente ese viaje no lo pude aprovechar porque estaba en ese momento en Europa, de tal suerte que posteriormente fui a la China y conocí la maravilla de gente que hay en toda la China. Dentro de las cosas que vi en la China y me interesó mucho conocer y visitar fue la ciudad natal de Confucio. Llevaba siempre Confucio en la mente, visité y descubrí pues lo grande que había sido su obra. Fue el primer pensador, digamos, del mundo en el tema del buen gobierno. Fue una época que vamos a visitar ahora en detalle, pero se la pasó la vida paseando de un estado de la China a otro, tratando de educar a los gobernantes, de asesorar a los gobernantes en cómo lograr manejar correctamente su feudo, su país o lo que fuera. Eso fue en el siglo VI antes de Cristo que él estuvo allá, y 500 años antes de Cristo sus pupilos fundaron la primera universidad, si queremos llamarlo así, colegio, universidad para el buen gobierno, basado en la creación y educación de jóvenes profesionales, cultos, éticos, conocedores de las tradiciones y demás,
con la idea de que el ser humano es el que gobierna, y si es un ser humano bueno, de buenas intenciones, que no tiene interés de robar, sino de servir, etcétera, etcétera, puede llegar a ser un buen gobernante. Y los gobiernos deberían eventualmente escoger a estos alumnos de acuerdo con sus méritos. Bueno, entonces dejo ese tema ahí. Visitamos a la China con mi esposa. Estuvimos en toda la China, por suerte, más de un mes, y tuve la oportunidad de dar clases o conferencias en la Universidad de Tianjin y de que me presentaran a los directores del Consejo Nacional Chino de Política Económica y Social. Tuvimos oportunidad de partir unos ratos muy, muy agradables. Bueno, total, ahí mis conocimientos de la China que van a ver ustedes y podrán juzgar ustedes mejor. Entonces, si quieren, demos inicio a la presentación. ¿Les parece? Ok. Comenzamos entonces con la historia antigua de la China, pero antes de eso yo quiero mostrarles a ustedes cuál es uno de los motivos por los cuales nos interesa mucho en este momento discutir el tema de la China. Voy a pasarles un pequeño video, y entonces a partir de ese video vamos a poder entrar en materia. Voy a poner el video a funcionar entonces, si me permiten. Si me lo permite el computador. We will manage the biggest geopolitical test of the 21st century. No, Our relationship with no China. se está viendo, todavía no se ve la imagen. Has serious challenges, Perdón. including Russia, Okay. Iran, North Korea. And there are serious crises we have to deal with, including in Yemen, Ethiopia, and Burma. But the challenge posed by China Un segundito, is hay algo que no va. Un China is segundito, ya the empiezo. only country with the economic, Camilo, si quiere, recuérdele primero compartir pantalla. to seriously challenge. We will Pues, manage the biggest Después de geopolitical compartir test. pantalla, recuerde que compartir el audio en la parte inferior izquierda de la World ventana. work the way we want it to, Espérate un segundito. because it ultimately serves the interests and reflects the values No, of the no. American people. Our relationship with China will be competitive when it should be, collaborative when it can be, and adversarial when it must be. The common denominator is the need to engage China from a position of strength. That requires working with allies and partners, not denigrating them, because our No se combined ve. is much harder for China to ignore. It requires engaging in diplomacy and in international organizations, because where we pulled back, China has filled in. No se está viendo. Standing up for our values when Perdón. human rights are abused ¿No in se está Xinjiang, viendo? or when democracy No is se está viendo. because if we Entonces, don't, espérate. China will act Vamos with a ver, even greater un segundito. impunity. And it means investing in American workers. Escucharon, pero no se está viendo. Ok, un segundito entonces. Vamos a ver. Volvemos a empezar. Tal vez ahora sí. We will manage the biggest geopolitical test of the 21st century. O no sale la imagen. No sale la imagen. Several Tal countries vez face serious de challenges. pronto empezamos con las diapositivas, si te parece, y dejamos para un poco más tarde. There are serious crises we have to. Ok, perfecto. Entonces vamos por el lado de las diapositivas con mucho gusto. Qué pena, siempre se ocurren este tipo de inconvenientes, desafortunadamente. Bueno, all right. Entonces, comencemos. Vamos a tratar en una hora, que nos queda tal vez menos de una hora ya, a resumir como un telescopio el pasado antiguo, pasado reciente, presente y posible futuro de la China y un poco de su relación con el resto de la humanidad. Entonces, iniciamos. Yo voy a correr esto, sí, para este lado, correcto. Ok, comenzamos con 1600 años antes de Cristo, época en que está en apogeo en Egipto. No estás compartiendo pantalla, no aparecen las diapositivas. Perdón, un segundito, entonces, holy smokes. Un segundito, porque no entiendo por qué no está sucediendo esto. Dios mío.
Aquí estoy. Ok. Aquí estoy. ¿Están viendo la pantalla o no? No, no estás compartiendo. Wow. Entonces un segundito porque yo estoy mal. Carlos Mateus. Un segundito. Es que esto es un rollo. Ok, perdón. Yo tengo que estar aquí en Zoom. ¿Por qué no estoy en Zoom? Tengo que estar en Zoom. Tengo que estar acá. Ok, perdón. Ok. All right. Entonces, un segundito. Why is this not opening? Why is this not opening? Dios santo. 1 second. Jesus Christ. 1 Señor second. Camilo, si quiere primero recuerde abrir el Zoom, o sea, donde estamos nosotros, y en la parte Ok. inferior usted va a ver compartir pantalla o share screen, no sé si lo tengan en inglés, Sí. Entonces, espérate un en la segundito. parte inferior del Sí, video. espérate un segundito. Entonces, vamos a abrir acá este PowerPoint. Ok. Entonces abro este PowerPoint. Entonces entro aquí en Zoom. No lo van a creer nuestro público. Lo hicimos bien en varias ocasiones, hace un rato. Pero así son las cosas, por favor, y gracias por su paciencia. Ok, bueno, estamos en Zoom. All right. Entonces yo abro el Zoom. What's going on with the bloody Y ahí Zoom? en la parte inferior, ahí está como una casillita verde, ¿no la ve? Debajo de la imagen, hay como una Debajo de casilla la verde que dice imagen, share una screen. casillita verde. Espérate a ver. ¿Debajo de cuál imagen? ¿Esta? Ya, ok. All right. Compartir pantalla. Entonces ahora sí. All right. Madre mía, qué cosa tan terrible. Listo. Listo, señor Camilo, ya lo estamos viendo en Qué pantalla. pena con Ahora sí, ustedes. Qué pena con ustedes. Ok. Entonces vamos al comienzo de una historia que es un cuento para ustedes hoy, que es el cuento de la China pasado, presente y futuro. Bueno, comenzamos con la época de la dinastía Xia, que fue atacada por la dinastía Tang, por el jefe de la dinastía Chang, que eran pequeños, pequeñas partes que siempre andaban en pelea una con otra en la China, y entonces se crea la dinastía Shang, que duró de 1600 a 1000 años antes de Cristo. Se caracterizó por ser un gobierno humanitario, eh, y aquí podemos ver abajo la zona que ocupó la dinastía Shang dentro de lo que es hoy en día la China misma. Tuvo un desarrollo maravilloso en la época de bronce, en el manejo del bronce y el arte. Eh, Como ustedes ven acá, la creatividad, el arte, la capacidad para desarrollar objetos maravillosos fue con una técnica que ellos pudieron desarrollar. O sea, la China desde esa época tenía una gran habilidad para ciertas técnicas y cosas, y tenían una cultura bastante avanzada. Viene después tomando fuerza la dinastía Zhou, que desbancó a la dinastía anterior, y esta dura prácticamente del año 1050 al año 221 antes de Cristo. Su capital estaba cerca de Xi'an actual, y se caracterizó no solo porque continuó algo del tema del bronce, sino que desarrolló toda clase de habilidades en el manejo del hierro, manejo de proyectos grandes hidráulicos, irrigación, canales, carreteras, desarrollo de ciudades, desarrolló monedas para el comercio, y hasta inventaron los chopsticks para comer la comida. Durante esa época, del 71 al 221, en el siglo VI, vino a existir el confucianismo y el taoísmo. Pero durante todas estas épocas, desde la creación de la primera dinastía y demás, siempre toda esta zona estuvo en guerras. En el periodo de las primaveras y otoños, que fue un periodo pues bastante feudal, todos estos estados que ustedes ven aquí en pantalla
andaban pendientes de guerras y disputas frecuentes por el dominio local y demás, ¿no? Esto es una característica de la China. Total, todos estos estados tuvieron muchos ejércitos. Dentro de esas peleas y esto es que crece Confucio y desarrolla su confucianismo basado en funcionarios rectos, como dijimos, respeto a las tradiciones, creación de personal para servir y que fueran realmente servidores para tener un buen gobierno. Él se llamó Kung Fu Confucio. Ok, fue esa misma época del siglo VI, fue la época de Buda y Lao Tse, la época después Mencius, basado en principios de filosofía del ser correcto, ser que viviera con un ren integrado, o sea, que fuera una persona benevolenta, justa, respetuosa de las ritualidades y de las costumbres, valorar el conocimiento y fuera una persona íntegra. En esa época del siglo IV antes de Cristo, de muchas guerras, ya vino un personaje que se llamó Sun Tzu, que desarrolló el libro El arte de la guerra. Eso fue en el siglo IV antes de Cristo. Sun Tzu entonces desarrolla un libro que se llama El arte de la guerra, que es hoy en día estándar para todos los funcionarios de las empresas extranjeras grandes y demás en el mundo entero, y para mismo los oficiales del ejército, cuando ascienden en Colombia, por ejemplo, al rango de general, entonces tienen que tener conocimiento pleno de este libro que es El arte de la guerra, que fue un detalle magnífico de cómo hacer guerra con inteligencia, contra inteligencia, tras inteligencia, todo eso. Los chinos desde esa época se volvieron expertos en el tema de la guerra. Bueno, en este periodo los combatientes, estados guerreros, ¿no? Entonces, esta era la zona. Al final vino la famosa batalla de Champing, durante la cual, que fue tan supremamente terrible, que murieron 400,000 soldados del reino Shao. 400,000 soldados en el año 210 o 220 antes de Cristo. Eso es una cosa increíble. Bueno, eso nos da una idea. El Shi Huangdi, que se llamaba pues el líder del estado Qin, en el 2017 entonces venció a los demás estados, el Shao, el Chu, el Shu y el Qi. Quedó entonces unificando todo lo que fue la China en ese momento, y de ahí viene Shi Huangdi, el que fue enterrado cerca de Xi'an, con sus 10,000 guerreros, que conocemos todos ya por sus uniformes, la maravillosa forma como le pudieron calcar la cara al lado de los caballos. Acá es el carruaje en el cual andaba este famoso Shi Huangdi, que murió desafortunadamente antes de iniciar de poder manejar todo el imperio. Vino entonces la creación del Estado Qin por uno de sus seguidores y adoptaron la autocracia legalista como modo de gobierno. Quiere decir, este caballero gobernó de manera férrea, militar, subyugando a la gente, no teniendo respeto por la dignidad humana, etcétera. Fue una dinastía un poco desastrosa y fue tumbada prontamente después de unos pocos años por un campesino que fundó la dinastía siguiente.
esa dinastía de gobierno despótico se caracterizó por tener lo que llamaron Fa, o sea, leyes muy severas, Shu, utilizar cualquier medio para gobernar y para subyugar a la gente y para mantener la gente en su sitio, y en Neto un sistema de autoridad férrea. Y ese tipo de manejo de gobierno despótico, autocrático, legalista, es el mismo que adopta Mao Zedong en el siglo pasado. Bueno, ese tipo de gobierno, que se llamó legalismo, lo ingenió este filósofo de legalista que se llamó Shang Yang en el siglo IV antes de Cristo. Esta es su estatua, se le nota la cara, que fue una persona supremamente severa, muy rígida, ¿no? Absolutamente, ¿no? Férrea. Y su idea era que para sostenerse el gobierno del poder, tenía que manejarlo con leyes férreas. A lo mejor ni las conocían las leyes del pueblo, pero era una forma de controlar el pueblo y mantenerse en el poder. Bueno, el estado de Shangguo, y ahí viene una palabra curiosa que es nuestra changua. Posiblemente los españoles le preguntaron a los locales de la sabana, esa sopita que toman al desayuno acá en la sabana, ¿cómo se llama? Shangguo. Y eso, lo que ellos estaban diciendo es que esa sopa la trajimos cuando vinimos del estado de Shangguo. Posiblemente. Pero Shanghua es una palabra de origen chino. Bueno, all right. El emperador entonces, en este sistema de legalismo, trata de mantenerse como monarca omnipotente mediante poner a la gente a trabajar y crear un estado rico, y por otro lado, desarrollar un ejército fuerte, capaz de continuar avanzando en sus dominios, mantener a raya a los enemigos y mantener a la gente ocupada y a los guerreros enriqueciéndose con los despojos de la guerra. Se basaba entonces, como dije, en el control de la población mediante leyes, reglamentos, provisiones y controles, y mediante la utilización de incentivos y castigos. No tenían ningún aprecio por los valores de moral o las tradiciones. Consideraban a los poetas como unos parásitos y a los intelectuales igual. Y la idea era que no hubiera ninguna intelectualidad, que la gente no se volviera, no pensara más de la cuenta, se dedicaran a trabajar, que indoctrinarlas para que pues fueran obedientes, todo lo demás, y eliminar los textos y la educación, porque eso no los llevaba a ningún beneficio, y podía crearles ideas contra el gobierno. Viene entonces este campesino y forma la dinastía Han en el año 212 a.C. Esta dinastía duró 400 años. Fue tan buena por un motivo. Adoptaron ese confucianismo humanístico mediante un gobierno ético por el bien de la población, con funcionarios profesionales que adoptaran, que les dieran sus puestos mediante los méritos que pudieran demostrar, y comenzaron entonces a comerciar hacia el exterior, creando la ruta que llamaron de la seda a través de camellos por todo el Asia hasta llegar al continente europeo. Entonces, este arte del buen gobierno se convirtió en el eje principal de las grandes dinastías que ha tenido la China. Las sucesivas dinastías después de la Han fueron la Sui, que duró como 50 años, después la Tang, 300 años, la Sung, otros casi 400 años, y la Ming, otros 400 años, y la Qin también. Esta fue la última dinastía. Fue la dinastía que murió después de las guerras del opio que vamos a ver más adelante. Entonces la China, como vemos acá,
tiene una larga historia comparada con Europa o América en cuanto a su cultura y su gobierno y su arte de la guerra y toda esa cuestión, y sus viajes. Aquí está el famoso Shen She, que viajó supuestamente hasta América, etcétera, y demás. Y las grandes dinastías entonces sobresaltan como la Tang, la Ming, la Han, etcétera. En cambio, miren ustedes, el desarrollo de América pues es bastante menor. Total, esa es la breve historia de la China. Viene el siglo XIII y entonces se desarrolla un fenómeno que fue un personaje mongol que se llamaba Temujin. Ustedes han oído hablar de Temujin seguramente porque ese guerrillero se autonombró Genghis Khan. Se autonombró Genghis Khan quiere decir emperador universal por mandato del cielo. Temujin fue el nombre original y después lo llamaron Genghis Khan. Este emperador universal implementa a su vez el mismo legalismo autocrático y se va a comerciar con el mundo. En esta época de la existencia todavía de la dinastía Sung, derroca la dinastía Sung del norte y los manda se escapan y forman la dinastía Sung del sur entre el año 1127 y 1279. Entonces, por mandato del cielo, se crea este emperador universal. Este tema del mandato del cielo lo han adoptado diferentes personajes a través de la historia de la China. Total, el emperador de toda la humanidad, el emperador de todo bajo el sol, exigía de sus soldados obediencia ciega, a sus soldados entrega total y mantuvo su organización absolutamente militar con base en un código de leyes férreas. Las palabras, el lema era obediencia, unión y el que no obedeciera, castigo. El Yasa fue el código legal que desarrolló. Hay muy poco de lo que se resta de ese código penal legal que tenía ciertas características curiosas, como que le prohibía a la gente orinar sobre el agua o las cenizas y le obligaba a todos sus soldados a presentarle a sus hijas anualmente para que él escogiera. Bueno, el Khan escogerá para él y sus hijos, etcétera, etcétera. Ese fue Genghis Khan, que desarrolló entonces una tropa supremamente fuerte que invadió la dinastía Sung, se tomó la China y adoptaron los instrumentos de guerra más avanzados de la época, como fueron las lanzas largas de 6 metros, los armamentos a los caballos, ¿no? Unos sables de acero muy especial, las ballestas y unas ballestas gigantescas, y además las armas de fuego, porque los chinos ya conocían la pólvora y entonces tuvieron los primeros símiles de lo que serán posteriormente los cañones de guerra. Al final, Genghis Khan muere en 1227 y afirma: he conquistado para vosotros un enorme imperio, habiendo llegado hacia Occidente, un buen trecho, y dice, pero mi vida fue demasiado corta para conquistar el mundo entero como era mi intención. Esta tarea se la dejo a ustedes. Estas fueron sus últimas palabras. Y sus hijos entonces prosiguieron el asunto. Ok. ¿Podemos seguir? Listo. Salió de acá de Mongolia y se tomó la China, y de ahí con su gente se dirigieron por todo hacia Occidente y se tomaron hasta todo Rusia y el Medio Oriente y todo, incluso hasta
hasta el África, y acá arriba llegaron hasta Alemania, Bélgica y Hungría y Austria. Y en ese momento se murió el gran Khan en su ciudad principal, y se devolvió el que estaba con el objeto de conquistar Europa, y Europa en ese momento se salvó de la invasión de los mongoles y chinos. Pueblo donde llegaban, pueblo que o se rendía inmediatamente o masacraban. Masacraban quiere decir que en todos esos masacres que lograron hacer en toda esta expansión, murieron por lo menos 1 millón de personas bajo sus armas. El único pueblo que sobrevivió en el Medio Oriente fue el pueblo que hoy en día se llama, la ciudad que hoy en día se llama Shiraz, en el este. Llegaron a invadir Japón 2 veces, en el año de 1274 y 1281, con la mala suerte para ellos y la buena suerte para el Japón, de que en ambas ocasiones un tifón decimó la flota y tuvieron que abandonar la toma. Alcanzaron, eso sí, a masacrar por lo menos a unas 100.000 personas, según la historia. Bueno, el palacio de Kubilai Khan, el nieto ya de Genghis, fue ubicado exactamente debajo de la ciudad prohibida en Beijing. Ahí está una foto de las excavaciones que lograron hacer y ubicaron el palacio de Kubilai Khan, que describe Marco Polo en alguna forma en su libro Il Milione, con mucho interés para la población europea que no conoció mucho acerca de la China hasta ese momento. Uno de los asuntos interesantes del escrito de Marco Polo es que habló de la invasión de los chinos al Japón, y la describió como la invasión al estado de Zipango. Lo confundió porque realmente Zipango no fue ahí, sino en América. En América del Sur. Bueno. ¿Cómo se acabó el Imperio Universal, que duró 100 años? Un poco más de 100 años, 120 años, 130 años, algo por el estilo. En un momento dado, los soldados trajeron de la China lo que se llamó la peste bubónica. La peste bubónica llegó aquí a Crimea, donde había una ciudad que se llamaba Cafa, y era una ciudad que era manejada por los italianos, comerciantes, y obviamente estaban haciendo su negocio, y eso no le convino a los chinos. Entonces decidieron atacar la ciudad de Cafa. Era una ciudad amurallada y no la pudieron tomar, pero ahí se enfermaron los soldados chinos, y lo que hicieron fue catapultar con los soldados infectados con la plaga bubónica o plaga negra a través de la muralla para infectar a los que estaban dentro de la ciudad. No pudieron tomarse la ciudad finalmente porque se empezaron a morir a tal velocidad que pues los que quedaron vivos abandonaron y los otros se quedaron ahí. Los que quedaron vivos adentro de la ciudad se regresaron para Italia y Francia, y entre Venecia, Nápoles y Marsella entraron la plaga a Europa. Esa plaga en 5 años ya había decimado a 30 millones de europeos. Bueno, entonces, si quieren, hacemos una pequeña pausa para comerciales, y seguimos con la próxima fase de la presentación. ¿Te parece, Mariela? Claro que sí, querido Camilo, y además con temas tan importantes como los que estás anunciando, ¿no? En donde se parte la historia, bueno, no se parte, pero es mucho más reveladora. Enrique
Buenas tardes, te damos la palabra para los comerciales de nuestra querida fundación. Bueno, buenas tardes, Margarita. Muchas gracias, Camilo. Interesantísima tu conferencia, sé que no va a quitarle mucho tiempo. Bueno, algunos temas importantes es que no dejen de comprar este maravilloso libro que tiene el Festival Internacional de Historia, La Historia Hecha un Festival. Miren, yo ayer les recomiendo 4 temas que recordé buenísimos, buenísimos. Uno, por ejemplo, es la historia de Gonzalo Jiménez de Quesada, justamente aquí con Marielita, una conferencia muy buena con Gilberto Castillo. Está ahí en este libro. También historia del cristianismo y del islam. Me parece buenísimo esa conferencia. La revolución rusa, la inteligencia artificial. Esos 4 temas se los voy a recomendar. Hay 30 temas muy interesantes, pero esos 4 temas. No se pierdan que esto es verdaderamente todo un tesoro, un tesoro. Pues lo pueden adquirir muy fácilmente, el libro. Lo adquieren, valen solamente 58.000 pesos. Lo envían, también se puede enviar, se les envía a su casa por 8.000 pesos aquí en Bogotá y 14.500 fuera de Bogotá. Es muy sencillo, entran a la vivienda, lo pueden entrar a la página de la Fundación Internacional o en la vivienda, ahí está la cuenta. Importante y nos colaboran muchísimo a todos nosotros. Bueno, tenemos otro tema también importante, cómo pueden ayudar. Nos pueden ayudar de distintas maneras al festival. El festival es una fundación que promueve los valores a partir de la historia, los valores y todo, y tratamos temas de historia, filosofía, de ciencia, de arte, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo unos aportes muy importantes a la sociedad, pero usted puede ayudarnos muchísimo, muchísimo. Y hay 2 maneras. Una, pueden hacer donaciones de 130.000 pesos y tiene derecho a todas las conferencias, entrando a la plataforma. Y también, digamos, pueden hacer donaciones de cualquier valor también. A la cuenta corriente de la vivienda, 47 32 69 99 40 33, ahí estás, tómenle por favor nota, o lo más fácil es por nuestra página Festival Internacional de Historia. Nos ayudan muchísimo y queremos que usted también deje un sello digamos, importante para la sociedad, que es lo que estamos haciendo nosotros con el festival. Bueno, viene el 1 de mayo, Tardeando con la Historia, el próximo sábado, a las 4 p.m., la evolución del teatro en Colombia. También va a estar buenísima esta conferencia y el conferencista principal es Carlos José Reyes, una persona que conoce muchísimo de nuestra junta directiva, Javier Cortázar. Va a estar, como siempre, muy buena esta conferencia, ideal para el sábado. La inscripción ahí aparece y también vamos a tener también por las mañanas, el sábado a las 11 de la mañana, Mañanitas con la Historia. Muy importante, ya tenemos muchísimos niños que se están interesando, lleno total todos los sábados y es un tema bien interesante para que ustedes inviten a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, etcétera, etcétera, y verá que van a pasar una mañana muy buena y aparte de eso le enseñan la historia en muchos temas a los niños. Bueno, tenemos también algo bien interesante. El curso especializado en turismo histórico, emprendimiento sostenible. Este es un curso que está desarrollando el Festival Internacional de Historia junto con la Corporación Tecnológica de Bogotá. Bien interesante porque se va a formar personas que sean guías turísticos con un conocimiento importante de la historia. Pero no solamente ellos. Yo estoy entusiasmadísimo de poderme inscribir. Creo que todos nosotros los podemos inscribir. Pueden escribir ustedes,
su esposa, sus hermanos, sus hijos, y además aprendemos muchísimo de historia. Y cuando venga alguna persona familiar o alguna persona, un amigo, fuera, le podemos enseñar muy bien y ser un guía calificado. Y además pasaremos este curso especializado. No se lo pierdan, la próxima semana les colocaremos cómo se inscriben, en dónde se inscriben. Bueno, no quiero quitarle más tiempo a nuestra excelente conferencia. Y bueno, no se les olvide la donacioncita. 130,000 pesitos y comprar el libro. Bueno, muchas gracias y Camilo, adelante. Publicidad política pagada. Okay, bueno, muy bien. Perdón un segundito, yo estoy... Ok, bueno. Entonces, hacemos un paso adelante. Yo les quiero sugerir que como pues yo he puesto tanta información tan condensada, les sugiero que ustedes, si tienen interés, pueden hacer sus investigaciones o sus estudios de historia personalmente a través del computador, a través de su iPad, a través de su teléfono, como sea, porque hay muchísimo material en YouTube disponible y lo pone a uno al día Mr. Google en toda clase de cosas que son realmente interesantes acerca de este fascinante país y medio continente y medio que es la China. Pasamos entonces al siglo XVIII y XIX y la última dinastía grande que duró 400 años, que fue la dinastía Qin, que tuvo un fin muy triste, como vamos a ver, y nos está teniendo implicaciones muy severas en nuestro historia presente. Veremos entonces, ¿ok? A ver, yo tengo aquí alguna dificultad. Esto. Resulta que inicia en la época del colonialismo sí, ok, está bien. El colonialismo comienza el comercio de los ingleses, los portugueses, en general los europeos y finalmente los americanos con la China, y los chinos pues buscan que les paguen en oro o en plata. Desafortunadamente, pues eso resulta muy oneroso para los comerciantes y se descubren que están produciendo opio en la India y en esa zona de Pakistán y demás, y entonces empiezan a cambiarles sus mercancías por el opio y virtualmente corrompen a la China y dopan a toda la gente y entonces se degrada la población civil y entonces vienen a haber problemas. Entonces el pueblo se rebela. Entonces empiezan a rebelarse contra su propio gobierno y demás, y el gobierno trata de apretar las tuercas a los importadores que utilizaban el puerto de Cantón, ¿no? Trayendo opio y llevándose el té, la seda, las porcelanas, etcétera, de la China, y se desarrolla la primera guerra del opio entre el 39 y el 42 del siglo XIX. Entran los holandeses a Indonesia, los franceses dominan Laos, Camboya y Vietnam, los españoles entran en Filipinas y todos felices. Pero tan felices que se vuelven requetemillonarios los comerciantes, y ese impacto de los ingresos del opio también tan buenas ganancias dio, que dio para la revolución industrial en Estados Unidos y en Inglaterra, para los ferrocarriles de Estados Unidos que unieron el continente, y hasta para donaciones de los ricos a la universidad, para la creación y engrandecimiento de las universidades de Harvard, Columbia, Yale, Princeton, entre otras. Y
Y bien, y luego pues para traer chinos para sacar el oro de las minas de California. Gente muy conocida como las fortunas de Forbes vienen de John Forbes Kerry, comerciante del opio, que se enriqueció muchísimo, como el presidente Franklin Delano Roosevelt, que viene descendiendo como nieto de Warren, o hijo de Warren Delano, quien fue su padre, el más grande dealer de opio, segundo solamente a los ingleses. Bueno, financió el comercio británico. La primera guerra del opio sucedió en el 39 al 42, y los barcos de los colonialistas venían armados con cañones y acabaron con la flota de defensa de los chinos. Luego trajeron el armamento que tenían en esa época ya los europeos y fueron muy, muy fuertes los combates y la decimación de los locales, y el crecimiento del opio fue absolutamente exponencial desde 1775 hasta 1880, como vemos en esta gráfica aquí abajo. Bueno, entonces vino el Tratado de Nanjing en 1842, mediante el cual la China, aquí vemos esta es la dinastía Qing, la China tiene que indemnizar 21 millones de libras esterlinas a los traficantes ingleses porque les habían destruido su opio. Se logran que se les ceda el territorio de Hong Kong y Kowloon posteriormente, y les exigen que les den acceso a todos los puertos principales de la China. Bueno, y le exigen a los chinos también pagar el costo de la guerra. Aquí tenemos más o menos el esquema de tiempo. A mano derecha tenemos la primera guerra del opio aquí alrededor de 1840, y luego la rebelión de Taiping, ¿no? Y la segunda guerra del opio entre el 56 y el 60. Obtuvieron concesiones entonces también los ingleses y los franceses. Se mete Estados Unidos, Francia y Rusia, más Inglaterra, y entonces atacan y ocupan Cantón, Tianjin y finalmente Pekín entre 1858 y 1860. Hacen legalizar el opio, le abren los puertos, se introduce el cristianismo, y los cristianos locales, hay uno que se cree Cristo local y arma una revolución que es que mató a 20 millones de personas. No se sabe si es verdad o cierto, pero eso suena extraordinario. Pero se acaba con el prestigio, y lo que se logra es el desprestigio total de la dinastía Qing, lo cual lleva a la rebelión de las masas. En ese momento están del levantamiento popular de los Boxer, asedian las embajadas, y hay una reacción militar de los 8 países que están entonces viendo cómo es que se apoderan de la China y se la reparten entre los ingleses, los alemanes, los belgas, los franceses y los japoneses. Okay. Finalmente llega 1900 y las tropas americanas tienen que llegar a defender a las embajadas que quemaron los rebeldes, y entran y se toman la plaza de Tiananmen en Pekín. Aquí vemos las fotos de las tropas americanas ante la ciudad imperial. Hay un libro que les puede interesar mucho que se llama The China Image, de James, no alcanzo a leer aquí su título, Bradley, ¿no? Que es la historia oculta del desastre americano en Asia. Entonces, si a alguien le interesa, pues puede consultar este libro. En fin, fue un desastre. Comienza el siglo XX y se crea la República Popular China, se acaba la dinastía Qing
entra Chiang Kai-shek, y luego en el 49 viene el gran éxodo de Chiang Kai-shek, sostenido por los americanos, pero que con el apoyo de quintas columnas dentro de Estados Unidos logran distraer los fondos que deberían ir hacia la China para sostener a Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek cae y Mao Zedong toma el poder, y entonces comienza la gran obra de Mao Zedong como emperador legalista, con el mismo modelo original de la mano fuerte que trae desde el siglo IV muchos de los gobiernos menos exitosos de la China. Este no fue exitoso tampoco, fue terrible. Creó una gran hambruna que dicen supuestamente por lo menos mató a unos 30 millones, se pueden imaginar, 30 millones de personas chinas. Finalmente, en el 49, entonces, tienen que salir corriendo todos los europeos, y este es el último barco que sale, que zarpa de Yangtze, y se acaba la influencia occidental en ese momento. Entra Mao Zedong, entonces ya en forma, ¿no?, en 1949, y desarrolla su gobierno férreo. Mao Zedong fue admirador de Xiang Yang. Xiang Yang es el ideólogo del férreo control estatal a la población, a las masas, y entonces lleva adelante una campaña total anticonfucianismo, y viene la revolución cultural que ya conocemos todos, y una cantidad de masacres hacia los poetas, hacia los intelectuales, hacia los músicos, hacia todo lo que no fuera dedicarse a producir o a guerrear en el ejército. Bueno, llega entonces el siglo XXI y resulta que la China es adoptada en la Organización Mundial del Comercio. La China lleva ya 20 años, o casi prácticamente 30, tratando de cambiar, tratando de suavizarse, tratando de ser más humanista. Deng Xiaoping hace una labor maravillosa, invita a los ricos chinos que viven en todo el Pacific Rim, o sea, alrededor del Pacífico, especialmente en Estados Unidos. Son multimillonarios y tienen una riqueza que sobrepasa la propia riqueza de la China. Vienen ellos, y como llegan ellos, se ceba la bomba. Finalmente logran convencer al gobierno norteamericano y los europeos que los dejen entrar a la Organización Mundial del Comercio, y comienza un fenómeno que hemos visto desarrollar en los últimos 20 años, que es el fenómeno del enriquecimiento de la China en una forma tal que al ritmo de 500,000 millones de dólares de surplus anuales, en pocos años disponía el gobierno de la China de trillones de exceso de caja, ¿no? Y con la llegada de todas las inversiones de las industrias extranjeras, norteamericanas, europeas, japonesas, etcétera, para montar allá sus empresas, para que las chinas les sirviera de base económica para producción, resulta que la China logra toda la tecnología del mundo y se pone por delante, a la par con la tecnología mundial en 20 años, y ya para el año 12, entonces nombran a un personaje que viene a llamarse de nuevo, no lo van a creer, Genghis Khan. No se ha puesto ese nombre, pero evidentemente se dice que ha sido elegido por el cielo para
ser el emperador, el próximo emperador del universo. Emperador del universo que lleva consigo un bagaje que viene de la guerra del opio y de la subyugación y el desprestigio de la China, y que ese bagaje que le vienen, digamos, indoctrinando a la juventud china desde el año 80 para acá, dándoles una dosis de odio hacia Occidente y hacia el Japón por haber humillado el gran estado de la China y haberlos empobrecido y haber sido los culpables de todas las vicisitudes de la época de Mao Zedong en la China, que tanta gente se murió, etcétera, etcétera. Y desarrollan un documento interno en el año 12 que ya es tal vez promovido por el nuevo Genghis Khan, que se llama Xi Jinping, y es un documento anti los valores occidentales, ante las democracias constitucionales, ante la separación de poderes, ante los valores universales como la libertad, los derechos civiles, el libre mercado, y por delante tener presente que el pasado no se olvida. O sea, tratan de mantener viva la humillación que sufrió el país y, por otro lado, tomar la mano férrea del gobierno, un gobierno que nadie tiene el derecho a cuestionar. Este caballero es un caballero supremamente inteligente, se llama Xi Jinping, que por medio del Tianming, o sea, de un mandato del cielo, Tianming, ¿no?, se convierte en el Shi, el monarca, ¿no?, con toda la fuerza necesaria para censurar como quiera toda disensión y protesta, mantener estricto el control social, vigilancia continua hacia la población y todo lo que pasa, indoctrinación a la gente de las provincias del occidente, que están tratados como esclavos y los están lavando el cerebro, ¿no? Y desarrollan el canto a la guerra desde la juventud con el ánimo de unir a través del odio hacia los extranjeros, crear el patriotismo y la unión interna, ¿no? Y se erige Genghis Khan para toda la vida, con su capacidad, obviamente, o su mandato de ser el Genghis Khan universal, o sea, el que mande en el universo entero. Esta es la visión posiblemente que tienen del mundo futuro. Es una visión bastante polémica, y desarrollan una idea muy genial. Este es un personaje brillante que se llama el BRI, o sea, el Belt and Road Initiative, que es darle auxilios financieros a los países para obras de desarrollo obviamente interesantes, pero que después los atrae políticamente y les permite, pues al momento que empiezan a no cumplir o esto, tener una entrada militar que se compone en la tercera punta de lanza para su avance mundial. La inversión que llevan a cabo es fenomenal a partir del 2005 en el mundo entero, pero ha cambiado la esencia de la China referente al mundo. No es ya un país dispuesto a participar dentro de los acuerdos mundiales de respeto por la forma de hacer negocios y demás, sino que es ya una rienda suelta para tomar como sea la influencia mundial. Esta es la ruta de la seda nueva, una ruta
que va a unir por tierra todo desde la China hasta Europa, que va a unir a través de Pakistán toda la zona de producción de petróleo, ¿no? Y que va a controlar los puertos claves del Océano Índico y del Océano Pacífico. Es exactamente la forma como se va a desarrollar eso. Ok. Entonces, esta es la ruta de la seda que ya en Europa, esto es de Deutsche Welle, es una fotografía de Deutsche Welle, o sea, las noticias alemanas, que ya hablan de que China, su interés es apoderarse netamente de Europa a través de la famosa ruta de la seda. Lo cierto es que ya pues controlan los puertos principales y aparte de estos que se ven acá, controlan también otros puertos ya y tienen a Europa rodeada por el lado del mar y por acá tienen Djibouti y tienen Sri Lanka, donde tienen puertos militares muy especiales y toda esta zona de acá lo controlan también a través de sus puertos y demás. Vemos entonces que el 66, las 2/3 partes de los puertos del mundo, y aquí no están todos obviamente, ya están manejados y financiados por la China. La forma como llegan a países como Djibouti es convencer al presidente o al primer ministro o como sea a través de una dádiva muy personal y luego le prestan una suma de dinero que evidentemente no van a estar en posibilidad de devolver y eso les da la posibilidad de tener lo que se llama leverage, o sea, palanca para obligarlos a ceder terrenos para sus fuerzas navales y para desarrollar ejercicios militares y para ir consolidando su control del movimiento mundial de mercancías y de armamento naval. Esto es Sri Lanka. Aquí financiaron un gran puerto que no sirvió para nada en lo comercial, porque el puerto sigue siendo Colombo, ¿no? De tal suerte que aquí no sirvió para nada. Sin embargo, pues ahora es un puerto evidentemente militar, porque lograron convencer a este caballero que estaba de primer ministro que les cediera 55 kilómetros cuadrados para hacer toda clase de obras y de cosas, evidentemente con un fondo no solo comercial, sino militar. Y obviamente este señor se enriqueció pues sin mucho trabajar. Bueno, se dio el país. El BRIC en América viene avanzando a través de Brasil y Chile, ¿no? En Brasil, por ejemplo, han hecho inversiones realmente grandes, ¿no? Y grandes en todo tipo de empresas. Sobre todo les han interesado muchísimo las empresas eléctricas, la distribución eléctrica la han tomado como algo, han adquirido 13 empresas eléctricas ya confirmadas hasta el 2018. Inclusive están interesados en la planta, en desarrollar la planta nuclear Angra con la China National Nuclear Corporation. Compraron Duke Energy, el State Grid adquirió el mayor grupo privado de energía del Brasil, etcétera. Entonces, digamos, la inversión que están haciendo es supremamente fuerte, orientada a tener control de la energía, de la información, de las finanzas, lograron entrar acá en Brasil, del transporte, de la agroindustria. Tienen un proyecto masivo de porcicultura sumamente importante y han logrado obtener ya que el 26% de las exportaciones del Brasil sean hacia la China, o sea que la China está teniendo una influencia enorme en lo que pasa en el Brasil. De manera similar, en Chile han adquirido las empresas de distribución eléctrica y, por ejemplo, en el tema de salmón, que es un tema bastante controversial por su impacto al medio ambiente,
La empresa china Legend, que pertenece a Lenovo, ha invertido $1.000 millones para comprar la empresa mayor productora de salmón en Chile. Aparte de eso, pues han entregado gran cantidad de vacunas chinas a Chile. Desafortunadamente no les ha funcionado y hoy en día Chile está con una pandemia absolutamente destructiva. Bueno, estas empresas chinas son todo un pulpo que, por ejemplo, en el área de la energía eléctrica, tiene toda clase de subsidiarias, ¿no? Pero todas las administra directamente el CCP, o sea, el Partido Central Comunista. Bueno, el viento enviado por el cielo chino sopla y vemos cómo hay un avance político, económico, militar de la China hacia Europa, hacia Taiwán, hacia Corea, hacia Japón, al Pacífico suroccidental, el Medio Oriente, África y aparte de eso América, el Caribe, el Ártico y en esencia los 8 mares, porque hasta en el mar del Ártico están entrando fuertemente. Aquí en el Caribe, en todo lo que es, digamos, Centro, Suramérica y el Caribe, parece que hay más de 40 naciones que ya participan en los negocios de colaboración con la China o de la China que colabora con ellos. Cuba ha recibido $600 millones para un puerto, Bahamas 450 millones de dólares para inversiones en turismo, Antigua y Barbuda $1.000 millones, 2 islitas, $1.000 millones es un infierno de dinero, quién sabe qué será lo que están haciendo ahí. Barbados, 490 millones de dólares, Trinidad y Tobago, $2 billones, 2.000 millones, Jamaica, etcétera. Y quiere decir que ya 140 y pico de países del mundo están bajo la influencia económica, política, obviamente, y comienzan a sentir la influencia militar. Todas estas islas, o muchas de ellas, ya están recibiendo auxilios militares, armamento militar y entrenamiento militar en la China. Muy interesante. Bueno, aquí viene el tema entonces de fondo, que es que hay 2 vientos encontrados. Primero, el viento del legalismo, que viene desde el famoso Chang'an que vimos desde un principio, a través de Mao, y ahora que sopla Xi Jinping desde la China. Es decir, nada de individualismo, nada de libertades, una forma muy férrea de controlar las masas, inversiones, pero más que todo para provecho de la China. Estas no son, digamos, regalos de dinero que le hacen al mundo, sino que todo lo producen en la China, lo exportan de la China y el dinero que le prestan a todas estas naciones se devuelve a la China inmediatamente. Pero el gobierno local queda endeudado. Entonces, esa es la forma de ir dominando al mundo. Lo que nos espera con la influencia legalista, si es que quieren realmente volverse imperialistas del mundo, es que este principio del legalismo se encuentre con el viento que sopló desde el siglo XVIII en el mundo occidental, que es el viento de la libertad, los derechos humanos y la democracia, que soplan desde Taiwán, el Japón, Corea del Sur, la India, Australia, obviamente Europa y América. Pero entonces, ¿cuál es el choque primero que se presenta? El choque primero de este viento legalista de Shenyang y Mao Zedong y Xi Jinping es el viento de acabar con la democracia y los derechos humanos y las libertades en Taiwán, Corea del Sur, el Japón, y ahí se encuentran con la India, que es un
un opuesto muy importante y puede ser una nación tan poderosa que puede eventualmente ser una detención a la China. Australia también, porque Australia es muy importante para ellos por sus recursos naturales, ¿no? Ya tuvieron el primer encuentro fuerte y ya le advirtió el señor Xi Jinping y el Partido Comunista al primer ministro de Australia que cuidara la forma como se maneja, porque la China iba a ser el primer país mundial y que le correspondía a ellos pensar en no pensar mucho las cosas, sino colaborar con ellos en vez de ir en su contra. ¿Qué quiere decir eso? Que les incrementaron a 200% la tarifa a los vinos exportados desde Australia hacia China en los últimos meses. Bien, entonces la pregunta clave viene siendo, perdón, ¿habrá posibilidad de evitar ese tifón huracanado y un tsunami global que viene al choque de estos dos vientos, tanto en el Océano Pacífico Occidental y Sur, como hacia Europa y América? Tenemos acá lo que dice el señor Xi Jinping en el año 2018, cuando se coronó ya Genghis Khan. Dice, no vamos a dejar por fuera la posibilidad de utilizar la fuerza y nos reservamos todas las opciones o medidas necesarias para volver a retomar la isla de Formosa, que hoy en día se llama Taiwán. Y aquí los BBC News nos informan recientemente, China le previene a Taiwán que si quiere seguir independiente, quiere decir que van a tener encima la guerra y Estados Unidos pues se la lleva también porque Estados Unidos ha decidido que continúa apoyando a Taiwán. El tema es que China ya decidió que no están para negociar más con Estados Unidos un día más y entonces ellos están desarrollando su armamentismo naval, sobre todo. Bueno, entonces lo que sucede es esto. Aquí tenemos entonces a Taiwán. Aquí tenemos el Japón, aquí tenemos a Corea. ¿Right? Y aquí tenemos el tráfico naval con todo el comercio que va a través de este estrecho donde está ya Djibouti, acá donde ellos tienen también este puerto, acá donde ellos tienen también este puerto y acá donde tienen prácticamente todos los puertos bajo el comando de la China. En un momento dado, ellos eventualmente van a sacar de todo este mar, que es lo que pretenden, de todo este mar acá del sur, a Estados Unidos, y van a poder entonces, con su gran poderío naval, controlar lo que pasa o no pasa por acá. En ese momento que se cae Taiwán, entonces viene el tema de qué pasa, o la pregunta que nos hacemos de qué pasa con el Japón, que fue su enemigo durante el siglo pasado, y contra Corea, que también fue donde paró la guerra de Corea aquí, ayudada la Corea del Norte por parte de la China, porque la China tiene la influencia total sobre toda esta parte del mundo. Bueno. Aquí viene lo que está pasando en el pretendido mar territorial. La China pretende que su mar no es solo aquí lo que normalmente serían las 12 millas o lo que sea, sino que su mar territorial ya se extiende hacia las Filipinas y que llega más allá eventualmente hasta Borneo, Indonesia y todo el mar occidental. Bueno, aquí tienen ya lo que yo les mencionaba. Este es un documental de ZDF alemán donde muestran el poderío del dragón, la estrategia militar china. Está desafortunadamente en alemán, puede ser que hayan traducido. En todo caso,
eh, China's Rising Influence en Panamá, también Panamá viene siendo influenciada por la China para tratar de acercarse al dominio de todo el Pacífico y su cercanía a Estados Unidos. En el Mar del Sur y Occidente, cerca de la China y cerca de Filipinas, han rellenado los atoles con especies de naves de guerra, pero pues terrestres, o sea, con aeropuertos para aviones de todo tamaño, con silos nucleares y con todo el armamento y la tecnología de vigilancia más moderna, ojivas nucleares, cohetes antiaire, etcétera, etcétera. Todo esto ya está armado por ellos allá en muy poco tiempo. Tienen los barcos más modernos que les ayudó a fabricar Rusia, pero ya tienen barcos que están desarrollando ellos, que son de la última generación, más modernos que los americanos. Ya tienen submarinos nucleares, muchos. Tienen 260 ojivas nucleares, muchas de las cuales son intercontinentales. El armamentismo llega a misiles hipersónicos que viajan a 1.700 kilómetros por hora con gran precisión y van montados sobre las naves, aparte de los sitios de tierra. Y los puertos militares ya los acercan a todo el Pacífico Sur, alrededor de Australia, ¿no? A través de los puertos que han instalado y las bases militares en las islas que van hasta Tahití y Vanuatu. O sea, y están envolviendo con su estrategia militar a Australia. Total, lo que tenemos acá es un problema que también es un problema de una tercera dimensión, que es un problema nuclear. Estados Unidos tiene 7.462 ojivas nucleares, muchas puestas acá, ¿no? En Japón y Taiwán inclusive, bueno, acá en las Filipinas, en todos lados, etcétera. O sea, el armamento nuclear en Europa y hasta donde se puede en Estados Unidos es fenomenal. 7.462 ojivas nucleares. La China tiene 260 ojivas nucleares, como les comentaba. Y está unida militarmente, en pacto militar con Rusia, y Rusia tiene otras 8.000 ojivas nucleares. O sea que el mundo entero tiene cerca de 16.000 ojivas nucleares. ¿Y qué es lo que están pensando? Me pregunto yo, ¿no? Que con una acaban con media humanidad y van a utilizar 8.000 ojivas nucleares para un Armagedón. No, esto es absolutamente absurdo. Bueno, el tema final, para terminar, es que de todo lo que yo les he dicho se van a olvidar, pero espero que se recuerden de una sola cosa, que los griegos en el siglo XIII se inventaron la palabra quimera. Quimera es una especie de dragón o una fiera, ¿no? Que tiene un estómago de cabra, o sea, es supremamente dragón, y tiene una cola de reptil, o sea, que es como un camaleón que cambia. Pero tiene también una horrible posibilidad que es de disparar fuego por la boca. Entonces, eso es quimera y ustedes lo pueden leer su significado en el diccionario de la lengua española. Y los dejo con esa como para que no se les olvide que todo esto es una quimera, que también quiere decir tal vez una delusión, o sea, creer algo que propone la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. O otro significado de quimera que quiere decir pendencia, riña o contienda. Bueno, el asunto es que
Lao Tse, ya en el siglo VI antes de Cristo, dijo una frase sabia. Quien pretende el dominio del mundo y mejorar este, se encamina al fracaso. El mundo es tan sagrado y vasto que no puede ser dominado. Quien lo domina, lo empeora. Quien lo tiene, lo pierde. Nosotros todos y el mundo entero en este momento tiene que analizar los significados de esas dos fuentes de viento que tiene en este momento el mundo enfrentado, o los principios de la libertad, la democracia y el individuo y los derechos del hombre, o el derecho de una pequeña parte de la población, que en el caso de la China pueden ser 100 millones de habitantes de los 1.400 millones, dirigidos por un solo personaje que manda todo y es capaz de definir, es decir, de controlar todo, todo bajo el sol. Eso es lo que quería yo comentarles y les espero que no sean aburridos y cualquier pregunta con muchísimo gusto. Camilo, ha sido muy interesante tu exposición, preciosa, las láminas con las que acompañaste. Resumir tantos siglos en 1 hora y media, pues es muy complejo. Como estamos en confinamiento, pues aunque el tiempo nos ha dado 1 hora y media, vamos a permitirnos hacer las preguntas. Primero que todo, me dijeron que China quiere decir centro, es decir, esa explicación que tú haces también entre los dos tipos de gobierno que ha tenido la China, el confuciano o el gobierno de la bondad, de esas grandes máximas que nos has enseñado, o el gobierno del autoritarismo, el autocrático. ¿Cuál va a triunfar? Esos son los dos caminos, pero la pregunta es el Tíbet. ¿Qué va a pasar con el Tíbet? El Dalai Lama, uno de los personajes más admirados actualmente por su bondad, porque es un ejemplo para el mundo, sigue en una lucha en la que no asoma ninguna victoria. ¿Tú qué opinas de eso? Y después te voy a seguir haciendo las preguntas que nos van haciendo llegar nuestro querido público. En todos esos casos de esos encuentros con gente de esta naturaleza, no hay nada que hacer. O sea, ellos son los que mandan. Si ellos quieren sostener el Tíbet, la idea de ellos es no permitir la disensión. El tema de que haya quien piense no les conviene y no les ha convenido nunca, porque los pone a dudar y ellos no pueden mantener el control de la población de 1.500 o de 6.000 millones de personas si hay gente que piensa y pone a la gente a pensar en cosas que pueden ser obviamente en contra de ellos. Entonces, el Tíbet es caso que no tiene caso. Igual la diferencia que hay en este momento con la India, allá arriba, pues es caso que ellos aprovechan para su militarismo. Cuando se murieron un par de soldados chinos que trataron de invadir esa zona que no han podido definir de quién es, pero decidieron invadirla recientemente los chinos, se murieron un par de soldados y llegaron en una cajita haciéndole un bombo y una publicidad tremenda el gobierno acerca de lo terrible que habían maltratado a su gente allá en la India. Mira, eso es así. Ahora, el tema es el personaje. El tema es el personaje. Quiero hablar de eso un momentico. Hay que analizar quién fue Mao Zedong, quién fue el señor Xi Huangdi, quién es Xi Jinping. Para conocerlo, yo creo que es muy importante referirnos al horóscopo chino. Resulta que Xi Jinping nació en el año 1953, el 15 de junio. El año de 1953, como ustedes saben todos, la China tiene un año en el cual la gente tiene ciertas características de su carácter o de su forma de ser.
Y es muy interesante ver en ese sentido cuál es el carácter del líder actual de la China. El tema es que él, si nosotros leemos lo que significa ser como animal la culebra, él es una culebra, pues lean el horóscopo chino y van a saber exactamente cómo es ese personaje. Créanlo o no, este es algo muy curioso de los chinos, que un animal puede destruir a una persona. Pero bueno, eso es el tema. Bueno, si te me permites, te hago voy con las preguntas. José Asunción Suárez Niño nos pregunta, ¿qué opina del confucianismo en los milagros económicos asiáticos? ¿Por qué no se aplican en Occidente? ¿Cuál sería una diferencia fundamental contra el capitalismo salvaje, teniendo en cuenta que hoy por hoy China es el primer país capitalista del mundo por encima de Estados Unidos? Esa pregunta tiene como muchas cabezas, difícilmente. Bueno, pues no es el país todavía por encima de Estados Unidos, pero sí es un país que ha sabido aprovechar, a poner a producir la gente igual que en la época del milenio pasado, que los ponían a trabajar en su agricultura. Aquí los ponen a trabajar a todo el mundo y en la industria. Pero todo es como para trabajar para los que mandan. Es que hay algo muy curioso en la China, y es que en este momento toda la China está fusionada. Quiero decir, desde el máximo líder, que es Xi Jinping, hasta el último ciudadano que esté donde esté en el mundo, pasando obviamente, por las empresas, por toda la parte de representaciones, por todo lo militar. Todas las empresas, todo el aparato chino depende del Partido Central Comunista. Entonces, no es solo un instrumento militar, pero es todo una civilización manejada militarmente. Y pronto, si el mundo no cambia, va a ser todo un mundo manejado militarmente desde allá. Lo que pasa es que estos gobiernos tienden a durar poco. No sé si he contestado la pregunta Bueno, gracias, Camilo. Vamos con esta pregunta de doña Alicia Restrepo. ¿Cuál es la influencia actual de China en Colombia? Puertos, minas, y se complementa con otra que nos hace doña Josefina. Dice, y don Augusto, Camilo, la llegada de China a Colombia con primera línea del metro y el Regiotrans, ¿hace parte de la ruta de la seda? No, no es parte de la ruta de la seda, pero es parte del programa de ellos que llaman el BRIC, Belt and Road Initiative, iniciativa del cinturón y la carretera. O sea, unión del mundo, donde ellos pues están supuestamente colaborando con todo el mundo para hacer, pero uniendo todo para ellos controlarlo. Ahora, lo interesante de todo esto es que la China es un gran país y es una gran gente, pero el tema es cómo lograr que la China vuelva a ser el país que era hace 12 años, hace 15 años, que era un país dispuesto a unirse dentro de los criterios que ha adoptado el mundo para compartir sin necesidad de avasallar. Ahora, Colombia. En Colombia tienen mucho interés en la energía. Obviamente, creo que van a tomar las empresas de producción de carbón. En el oro, ya están muy entrados. El tema del oro para ellos es realmente importante, tanto acá. Bueno, ya por suerte no parece que se pueden tomar la empresa de distribución de energía, porque Ecopetrol salió avanti. Pero pues tienen interés en nuestra agricultura muchísimo y en otros metales como el cobre. Igual que en Chile, para ellos es un país de un inmenso interés táctico, porque Chile, el cobre para ellos en el futuro va a ser muy importante. Doña Josefina Branco nos dice, gracias Camilo, tremendo aprendizaje
el de hoy, junta con los acercamientos tímidos de Colombia hacia China, ¿cuál es la situación de nuestro país frente al dragón? Pues mira, nuestra situación es absolutamente indefensa en lo militar, indefensa en lo económico, pero donde nosotros tenemos algo heredado desde la época del siglo XVIII y XIX principios, es un gran respeto por el sentido humano, un gran secreto por la libertad, un gran secreto por los derechos del hombre, un gran secreto por el respeto de las leyes. Nosotros tenemos muchas leyes, desafortunadamente no las aplicamos tan bien como pudiéramos, pero yo creo que en todo esto, y volviendo a la pregunta de José Antonio, de Antonio José, perdón, podemos crear una especie de síntesis entre ese capitalismo y gobierno brutal, ¿no? Despótico, que no tiene respeto alguno por la humanidad que se le presente por delante, y nuestra libertad y humanidad y respeto por el individuo, puede haber una síntesis alrededor del confucianismo, porque podemos, digamos, dentro del precepto de ellos confucianista, fusionarlo con nuestro precepto legalista, tratando de que la China pase a ser legalista, pero al mismo tiempo confucianista. Y si nosotros mejoramos nuestra administración con gente correctamente preparada, ética y profesional, pues creo que vamos a ganar todos. Bueno, don Philip Montanari nos pregunta, muchas gracias por su excelente conferencia. Quisiera preguntarle qué piensa de la frase de Napoleón cuando dijo, cuando China despierte, el mundo temblará. Pues el mundo evidentemente tiene que estar temblando en este momento, pero el tema es cómo lograr, digamos, decirle al dragón, pare ahí, nosotros queremos mucho a esa nación, nosotros la apreciamos, conocemos su gran historia, todos sus logros, todos sus inventos, la brújula, el papel, la imprenta, la pólvora, todo lo que quieran, y todos los avances que han hecho tan rápidamente porque son muy capaces y queremos aprender de ustedes de todo lo que han hecho. Pero nosotros exigimos de ustedes que nos respeten y que Bueno, no nos piensen, que no pretendan avasallarnos porque ustedes no pueden ir hasta allá. te voy a leer varias preguntas para que puedas contestarlas un poco globalmente. Ismael Núñez Gómez, en la MIN es muy famosa por sus artesanías en cerámica, ¿cierto? ¿Perdón? En la MIN es muy famosa por sus artesanías en cerámica, ¿cierto? MIN. Pues mira, no sé exactamente de qué ciudad me hablan, pero la China desde, bueno, la dinastía Tang, desde épocas inmemoriales, pues obviamente incluso los colonialistas exportaron toda clase de cerámicas y realmente ellos inventaron la cerámica. Incluso pues a través de ellos llegó la cerámica a Alemania. Entonces las fábricas grandes de cerámica de Alemania y Francia, como Sèvres en Francia, por ejemplo, aprendieron la cerámica de los chinos. Bueno, La pasta llegó de la China, pero Marta la Pinzón pasta, nos pregunta, ¿es posible que el viento de la libertad logre ser el viento en contra de China? Si Europa y Estados Unidos se consolidan como un bloque, ¿podrán evitar el dominio pleno de la China? pues yo creo que todo el mundo occidental ya se está dando cuenta de las intenciones de la China. Y el mundo tiene que darse cuenta de exactamente el blueprint, o sea, del plan de acción que tiene la China. Y ese ya está escrito desde más de 300 años antes de Cristo. Entonces yo le pido a los que manejan las leyes en este país y estamos trabajando con los vecinos de Venezuela en ese tema también, ¿no? Yo estoy trabajando con ellos personalmente para lograr
digamos, contrapuntear los dos sistemas de leyes que son tan diferentes. En la China, el 99% de los que enjuician van a dar a la cárcel. En Colombia, por ahí el 2%. O sea que allá las leyes son pocas y a lo mejor la gente ni las conoce, pero son efectivas porque controlan el pueblo. Aquí la gente se burla de las leyes. Entonces yo creo que hay una síntesis que hay que lograr en ese sentido. Pero vale la pena estudiar cómo lograr parar, no con bombas atómicas y no con misiles ultrasónicos, sino con la capacidad intelectual de nuestra humanidad mundial que está fuera de la India, de la China, que incluye países tan maravillosos como la India, que tienen una capacidad intelectual enorme también para contrarrestar la capacidad intelectual de un hombre o de un grupo de personas que pueden ser 100 millones, pero que no son toda la humanidad. Bueno, te voy a leer varias preguntas seguidas para que tú consolides una respuesta. Tono Campo. Interesante para que enfoques los análisis socioculturales de entrever cómo se está gestando la influencia en los modos de gobierno que están emergiendo. Guillermo Giraldo. Nadie le ha podido enrostrar al gobierno chino la masacre de Tiananmen. Marta Pinzón. ¿Es posible que el viento de la libertad logre ser el viento en contra de la China? Si Europa y Estados Unidos se consolidan como un bloque, ¿podrán evitar el dominio de la China? Alberto Paules, ¿qué nos puede decir de la influencia china en Venezuela? ¿Eso nos afecta directamente? Patricia Salgado, quisiera saber si la influencia china está en Colombia. De don Augusto, ¿qué va a pasar en el año 2047 con Hong Kong, su adhesión total a China? ¿O va a reaccionar Occidente o ya será tarde? Y por último, de don Carlos, una pregunta muy interesante. ¿Qué opinas de la relación China-COVID? Don Fili Montanari también nos dice, Camilo, ¿qué lectura hace usted de la proyección de estas fuerzas encontradas en nuestro panorama electoral que se avecina? ¿Qué riesgo le genera a Colombia la cercanía china con Venezuela? Y después ya habrá una última pregunta que me has reservado. Gracias, Camilo. Vale, ok. Bueno, el tema de Venezuela es un tema triste. Triste porque Venezuela fue siempre un país militar, una capitanía militar. El primer presidente de Venezuela, tatarabuelo de mi gran amigo Francisco Páez Pedrosa, José Antonio Páez, fue ante todo un guerrero, un militar, y es un país que siempre ha sufrido dictaduras durante mucho tiempo. En fin, nos afecta muchísimo porque es un país que está en deuda al tono de 65.000 millones de dólares con la China, que ha adquirido su petróleo para los próximos 25 años o más, y que viene teniendo una receptividad enorme de parte, o una influencia enorme de parte del gobierno ruso. Rusia, no debemos olvidarnos que está Putin, no digo Rusia, sino el señor Putin y el señor Xi Jinping son muy amigos, ¿no? Y muy amigos en lo militar y en sus objetivos de convertir su forma de gobierno y de dominar a los países que han dominado, como Estados Unidos y el mundo en el último siglo. Entonces, sí, es un problema. Muchas cosas nos llegan indirectamente. Por ejemplo, subversiones, ataques, digamos, de parte de la población motivada de alguna manera que no sabemos, para que acaben con el comercio, etcétera. Desde Cuba, desde Venezuela, desde Nicaragua, desde hacia Colombia y hasta Chile,
nos vienen afectando toda clase de cosas. Es que el armamentismo no es solo nuclear y no es solo de pistolas y de fusiles. El armamentismo mundial es las comunicaciones. La comunicación 5G que va a ponernos todos por la puerta de atrás bajo control directamente de las autoridades del CCP chino. Es el manejo de toda suerte de artimañas y técnicas y tácticas militares que ya conocen desde hace 2300 años y muchas que se han inventado. Entonces, el control de las comunicaciones, de los satélites, del espacio, del ciberespacio, de los subocéanos, de los océanos y de todo, y de la humanidad a través de sus influencias políticas, pues es algo que es todo parte de un tema que es francamente para tratar de resolver. Bueno, nos dice don Manuel Forero, respecto a la pandemia, ¿cuál cree usted es el verdadero efecto en China? ¿Cuál es el verdadero defecto? Efecto en la China, respecto de la pandemia. China. Pues mira, la pandemia es algo muy particular, porque es algo que nos afecta al mundo entero. Y lo particular que tiene, perdón, es que yo me encerré aquí, un segundito. Parte de lo que tiene ese asunto. ¿Quieres que sigo leyendo las preguntas un poquitito? Y no, dice espérate un instante, ya de una vez te contesto el tema de la pandemia. La pandemia afectó al mundo entero, pero las estadísticas de la pandemia muestran que fue una espiral que sigue creciendo en el mundo entero. Sin embargo, es absolutamente claro que las estadísticas mundiales que vienen al mundo entero de la China muestran que en la China no hay pandemia ninguna. Entonces, eso ya pues nos aclara parte del problema, ¿no? El problema lo tiene el mundo, pero el problema, como todas las pandemias que tú has conocido, salen de la China. Ahora, la diferencia entre el siglo XIII, que hablamos de Genghis Khan y su invasión y su dominio mundial, ¿no? Del mundo de la época, es que esa expansión china de esa época terminó con una pandemia. Una pandemia que lo utilizaron como elemento militar, como herramienta militar. Este empuje de dominación mundial viene comenzando por una pandemia, pero una pandemia de un virus desarrollado militarmente en el laboratorio de Wuhan. Ahora, a cada cual sacar sus propias conclusiones. Pruebas hay y pruebas se pueden ver y para mí no pueden ser pasadas por alto por el mundo porque esto no es, es decir, esto es terrible. Eso es terrible y el mundo tiene que tomar conciencia y decirle a esa gente que llevó la pandemia al mundo, según parece, pues alto ahí y así no más. Bueno, hay unas dos últimas preguntas que te quisiera leer. Alberto Paules nos dice, en el último informe de UNOPS muestra que China domina ya el comercio mundial de narcóticos. Los carteles mexicanos, el ELN y las disidencias de las FARC proveen coca y amapola a este comercio internacional. ¿Qué opina de esta situación? Pues mira, no opino mucho, salvo que es terrible, pero opino lo siguiente, que es interesante que sea, digamos, una respuesta a la guerra del opio. Bueno, pues Camilo, finalmente Teresita Cardona y otras personas nos preguntan si se puede compartir el material de esta conferencia. Yo les recuerdo que en nuestra página web quedan grabadas las conferencias y podrán acceder a ellas cuando lo deseen. Están a su disposición completa.
un tema y una disertación tan interesantes. Pues con muchísimo gusto todo lo que hay es apenas, digamos, la primera palabra, pero ustedes tienen la última palabra y tienen el acceso a toda la información que hoy en día es tan supremamente ágil obtener a través del Internet y de YouTube y de todas estas fuentes de información como Google. De modo que uno puede rápidamente darse cuenta de todo lo que pueda tener interés en averiguar sobre cada uno de los temas, las dinastías, confucianismo, legalismo. Yo creo que ahí está el intelecto de cada cual de nosotros para participar en uno de los temas que realmente son de primera línea y son de carácter mundial. O sea, esto es de la primera magnitud de consideración en el mundo por encima de cualquier otra noticia o cualquier otra cosa. Me da la impresión a mí. Ustedes son los que juzgan. Siguen llegándonos las preguntas, voy a leerlas y por si tú quieres agregar algo o mostrarnos algo, estamos a tu disposición para finalizar la charla. José Asunción Silva Suárez Niño nos dice, tú hablas del avasallamiento de la China. ¿Acaso no es lo mismo el avasallamiento del imperio gringo? ¿No será que los dos extremos se juntan? Y Manuel Forero nos comenta respecto a la pandemia, ¿cuál cree que es el verdadero efecto en la China? Pues yo, bueno, ok. Referente me parece que hay una diferencia entre lo que es una inversión china en la energía eléctrica total de Chile o cualquier otra inversión china, primero que todo, que va económicamente para su interés político y económico chino, que no es el interés, digamos, capitalista de Occidente. El interés capitalista no es digamos, para el gobierno norteamericano. Es algo independiente. Yo que soy especialista en empresas multinacionales, pues es parte de hacer negocios en todo el mundo, pero es privado y responde a los dueños de las empresas. No responde al CCP ni al señor Biden, de ninguna manera. Más bien al gobierno de Estados Unidos lo manejan las empresas. Te quiero aclarar y le quiero aclarar a José Asunción. El Senado de Estados Unidos y al presidente de Estados Unidos lo montan las empresas. En cambio, todas las empresas chinas dependen del Partido Comunista Central que gobierna y del presidente chino. Es una diferencia bastante grande. Y todas responden a él, ya sea la empresa que sea. Todas dependen del gobierno. Muchas gracias, nuestro querido expositor. Muchísimas gracias, querido Camilo. Hemos aprendido muchísimo. Claro, la China es un tema tan apasionante y tan difícil de abarcar precisamente por su historia de imperio que abarca tantos siglos, pero hoy ha sido muy importante este conocimiento adquirido. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Qué rico que estemos compartiendo estas tertulias. Y cedo la palabra a nuestro presidente de la Fundación, Carlos Moreno. Marielita, muchísimas gracias. Y Camilo, muchísimas gracias. Yo creo que aprendimos muchísimo, pero además quedamos también con una inquietud grandísima sobre esto de para dónde va China. Me acordé, como te lo comenté en algún momento, lo que me contestó algún chino allá en un viaje. Me dijo, los chinos tenemos más de 2000 años de historia, los americanos 200 y los europeos 500. Entonces hay un tema de bagaje cultural que es bastante importante, de bagaje filosófico. Y Lao Tse decía en el arte de la guerra que la mejor forma de ganar las guerras no era con las batallas, ¿no? Él mismo que era un general decía que había que evitar las batallas y había que solucionarlo de otra forma. Y ahí entra uno, no sabe si filosofar o si preocuparse, ¿no? Uno no sabe con esto que está oyendo cuál es la forma. Mil gracias, creo que aquí tuvimos una conferencia como todas excelente, fue una maravilla que hayas tenido. ¿Quieres contestar algo?
Una última aclaración. El gobierno chino puede ser fácilmente el más eficiente gobierno del mundo, porque es un gobierno militar, donde deciden, vamos a hacer vías férreas de alta velocidad, como le tocó a mi hijo, pues trabajar con la Siemens hace unos 17 años o 20, introduciendo la tecnología, y en 15 años tienen 35.000 kilómetros de vías férreas. Quieren hacer una autopista y en 6 meses esa autopista está lista. Estados Unidos lleva toda la vida pensando en si van a poner un tren en California o no. O sea, es una sociedad que técnica y militarmente y empresarialmente puede avasallar el mundo. Ahora, la pregunta grave del crecimiento económico que está logrando la China, que prontamente va a duplicar o triplicar o lo que sea el tamaño de la economía de Estados Unidos, es de dónde van a salir las materias primas de este pequeño mundo para surtir todas las necesidades de esa humanidad que va a querer tenerlo todo. ¿Cuánto va a durar el cobre que hay debajo de las minas de Chile? ¿Cuánto va a durar el carbón que hay debajo de las minas de Colombia? ¿Cuánto va a durar el oro? ¿Cuánto va a durar lo que usted quiera? Es algo que nos deja realmente pensando en que, hombre, es un momento que pensemos un poquito más allá de la barriga de la cabra, ¿no? De todo el mundo, y pensemos en que tenemos que ver la vida como con más tranquilidad y tratar de ser más ahorrativos y defender más el medio ambiente y defender nuestros recursos naturales y defender nuestros recursos físicos y no tratar de acabar con todo porque el mundo es finito. Ya nos dimos cuenta de que lo que era un mundo grande, desarticulado, hoy en día es del tamaño de una naranja. Nos la comemos en una sentada y después, ¿qué hacemos? Eso es ese es un reto y ese es una muy buena conclusión. Entonces, creo que es uno de los temas que también debería estar. Ya llegaron acá, ya están los chinos acá, ya están trabajando fuertemente. Los 2 trenes, las 2 horas de ingeniería más grandes que hay en Colombia en este momento, el Reyotram y el metro, son de ellos. Entonces, aquí los tendremos y tenemos que actuar con mucha prudencia y filosóficamente más para ser felices que para cualquier cosa. Y eso hay que buscarle mucho tema económico. Mil gracias, te agradezco cantidades. Qué buena presentación, excelente, qué inquietud. Fíjate que nos llevamos 2 horas y la gente quieta, firme ahí oyéndote. Quiero de verdad agradecerte muchísimo e invitar a nuestro querido público para que dentro de una semana, en Tardeando con la Historia, con Carlos José Reyes, ese mecenas del teatro, esa persona que ha hecho teatro en Colombia y que ha empezado a hacer todo un tema fantástico con la moderación de Javier Cortázar, nos habla sobre la historia del teatro en Colombia. Realmente el teatro, que volviendo a China, vi uno de los mejores óperas de mi vida, la vi en Xi'an, en China, pero el teatro es una de las cosas fantásticas que reflejan la cultura y la historia y la tradición de un pueblo. Y dentro de una semana vamos a ver la historia del teatro en Colombia. Los espero, por favor, a todos. Ojalá nos veamos aquí a las 4 de la tarde, Tardeando con la Historia. Y no se les olvide sus nietos, sus hijos, el Mañanitas con la Historia a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Nuevamente, Camilo, mil gracias. Ha sido un placerazo y ojalá podamos compartir muchas sesiones más con tu sapiencia. Tu sabiduría es fantástica. Muy amable. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Carlos. Gracias, Beatriz, todo el mundo.